Lo vi en la cama, conectado a todos esos aparatos, y el médico decía que estaba al borde de la muerte. ¿Pero cómo podía ser que todo fuera mentira? Revisé sus mensajes y descubrí su plan macabro. Seguro te estás preguntando qué pasó. Todo comenzó cuando él empezó a actuar extraño hace meses. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Me llamo Carmen. Tengo 55 años y vivo en Guadalajara. Hasta hace poco pensaba que mi hijo Javier siempre había sido un joven responsable y amoroso. Nunca imaginé que detrás de esa sonrisa dulce se escondiera alguien capaz de traicionarme de la manera más cruel. Todo empezó en abril de 2023, cuando noté que mis ahorros, específicamente los 50,000 pesos que había guardado para emergencias, empezaban a desaparecer sin explicación. Mamá, no te preocupes, estoy bien, me decía Javier cada vez que le preguntaba por dinero extra. Pero había algo en su mirada que no me convencía. Siempre evasivo, siempre con excusas que parecían estudiadas. La primera señal real de alarma llegó cuando un día lo encontré revisando mis cuentas en línea sin permiso. ¿Qué haces ahí?, le pregunté, intentando sonar tranquila. Nada, mamá, solo quería checar si todo estaba en orden, respondió rápido, cerrando la computadora con un golpe seco. Mi instinto me gritaba que algo no estaba bien. Hasta ese momento, pensaba que mi hijo era incapaz de hacerme daño, pero la realidad empezaba a revelarse de manera silenciosa y aterradora. Luego, en mayo de 2023, llegó la primera emergencia médica. Javier empezó a decir que sentía dolores terribles y que necesitaba reposo absoluto. Yo, preocupada, no dudé en prestarle ayuda. Contraté a un enfermero por una semana, compré medicinas y hasta pagué consultas privadas que costaron más de 20,000 pesos. Mamá, gracias por todo, me decía mientras yo le ponía las medicinas. No sé qué haría sin ti. Su cara de sufrimiento parecía auténtica, y por un momento volví a confiar en él. Hasta que, un día, escuché un sonido extraño desde su habitación. Moviéndome sigilosamente, abrí la puerta y lo encontré escribiendo mensajes en su celular mientras sonreía. ¿A quién le escribes, Javier?, pregunté, mi corazón latiendo rápido. Nada, mamá, solo mensajes de la escuela, mintió sin mirarme a los ojos. Esa noche no pude dormir. Sentía un nudo en el estómago que no desaparecía. Sabía que algo andaba mal, pero no tenía pruebas, solo intuición y el miedo de descubrir que había estado gastando mis ahorros para alimentar una mentira. En junio de 2023, la situación escaló. Javier fingió un desmayo durante la cena familiar. Lo vi desplomarse sobre el piso y el pánico me invadió. Llamé de inmediato a una ambulancia y lo llevamos al hospital más cercano. El médico confirmó que estaba grave, conectado a suero y monitoreado las 24 horas. Todo parecía real. Mamá, gracias por no dejarme solo, me dijo con voz débil, mientras yo sostenía su mano y no podía dejar de llorar. Pero esa misma noche, mientras revisaba su celular discretamente, vi mensajes que me helaron la sangre. El plan con mamá está funcionando. 300,000 pesos casi listos. Mi propio hijo estaba planeando robarme todo. La traición dolía más que cualquier enfermedad fingida. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo alguien que he criado con tanto amor puede planear algo así? ¿Y cómo voy a detenerlo antes de que termine de vaciar mis cuentas y destruir todo lo que he trabajado toda mi vida? Al día siguiente, mientras Javier dormía en su habitación del hospital simulado, llamé a mi amiga Laura, que siempre me ha apoyado en momentos difíciles. Laura, necesito tu ayuda urgente. Sospecho que Javier me está engañando. Y no es cualquier mentira. Mi voz temblaba mientras hablaba por teléfono. Creo que está planeando quedarse con toda mi herencia. Carmen, tranquila, respira hondo. Vamos a descubrir toda la verdad y no dejar que te haga daño, me aseguró, firme como siempre. Ese fue el momento en que decidí que no iba a dejar que mi hijo me robara. Tenía que planear cada paso con cuidado, reunir pruebas y descubrir hasta dónde llegaba su traición. Pero lo que no sabía era que él ya sospechaba que yo empezaba a desconfiar, y que tenía a alguien más involucrado en su plan. Mientras salía del hospital esa noche, mi corazón latía con fuerza y una pregunta no dejaba de repetirse. ¿Cómo podía mi propio hijo, al que amaba más que a nada, traicionarme de esa manera? Y entonces recibí un mensaje que cambió todo. Mamá, no intentes revisar mis cosas otra vez. Ya sabes lo que puede pasar. Mi sangre se heló. Aquella amenaza fue solo el principio. Nunca imaginé que lo que comenzó como 50,000 pesos desaparecería en un plan que podría costarme toda mi herencia.
Y fue justo en ese instante cuando supe que esta historia apenas estaba empezando. Lo que no sabía era que Javier no estaba solo. Esa misma semana descubrí, gracias a una llamada de mi amiga Laura, que su novia, Mariana, estaba involucrada en todo el plan. Parecía increíble. Dos personas que deberían amarme, conspirando contra mí para quedarse con más de 300,000 pesos de mis ahorros. Carmen, te juro que vi los mensajes, me dijo Laura, con voz firme. Hablan de transferencias, fechas y hasta del abogado que contrataron para falsificar papeles. No podía creerlo. Sentía una mezcla de rabia y miedo. Cada sonrisa de Javier ahora parecía un golpe directo a mi confianza. Llamé de inmediato a mi abogado, don Héctor, un hombre que llevaba años ayudándome con mis asuntos legales. Héctor, necesito que me ayudes a vigilar mis cuentas y que me digas cómo detener a Javier antes de que me robe todo, le dije, tratando de mantener la calma. Carmen, tranquila, primero vamos a documentar todo, cada mensaje, cada transferencia sospechosa. Esto va a ser legalmente sólido, me aseguró. No vas a perder ni un peso. Empecé a revisar todo, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y hasta notas que Javier dejaba sin querer en la cocina. Descubrí transferencias extrañas de 20,000 pesos, luego 50,000 y finalmente un intento de 300,000 pesos hacia cuentas que no conocía. Mi corazón se rompía con cada hallazgo. No puede ser, grité un día mientras veía las notificaciones en mi computadora. ¿Cómo pueden ser tan fríos? Laura me acompañaba mientras tomaba fotografías de cada prueba, cada documento. Cada mensaje era un clavo más en el ataúd de la mentira que Javier había construido. Empecé a grabar discretamente algunas conversaciones, especialmente cuando hablaba con Mariana frente a mí. Mamá, ¿por qué estás revisando mi teléfono otra vez? Me dijo Javier con fingida indignación. Porque tengo derecho a proteger lo que es mío, respondí, con voz firme. Y porque he empezado a notar ciertas irregularidades. La tensión crecía. Cada gesto de Javier y Mariana me parecía sospechoso. Lo que no sabía era que ellos ya habían notado mi desconfianza y comenzaban a preparar su siguiente movimiento. Una noche, Mariana entró a la casa diciendo que quería hablar de su relación con Javier y mi preocupación por él. Carmen, creo que estás exagerando, dijo con voz suave, intentando calmarme. Javier solo está estresado, no es nada personal. ¿Exagerando? Le respondí, mirando fijamente su rostro. Lo que he visto no es exageración. Son mensajes, transferencias y planes que ustedes dos han hecho para engañarme. Ella se quedó callada un momento, y en ese silencio supe que había dado en el blanco. La verdad empezaba a aparecer, pero todavía no tenía toda la evidencia para enfrentar a Javier y a Mariana directamente. Fue entonces que decidí contratar a un investigador privado, alguien de confianza que pudiera seguir los movimientos de Javier sin levantar sospechas. Don Héctor me dio el contacto de Ricardo, un hombre meticuloso que ya había trabajado conmigo antes. Carmen, confía en Ricardo, me dijo Héctor. Él va a rastrear cada movimiento y asegurarse de que no puedan borrar ni un solo mensaje o transferencia. Mientras esperaba el primer informe de Ricardo, la ansiedad me devoraba. No dormía, no podía concentrarme en otra cosa. Cada visita al hospital, cada conversación, cada gesto de Javier estaba cargado de sospecha. La traición de mi propio hijo me estaba volviendo paranoica, pero sabía que era la única manera de proteger mi vida y mi dinero. Un día, mientras Javier dormía, revisé su habitación con cuidado. Encontré una libreta oculta debajo del colchón. Al abrirla, descubrí cálculos de transferencias, nombres de cuentas y hasta un plan para involucrar a Mariana en la firma de documentos falsos. Mi corazón dio un vuelco. Esto no era un simple robo de dinero, era una conspiración organizada para quedarse con todo lo que había trabajado durante décadas. Esto es peor de lo que imaginaba, susurré, con lágrimas que se mezclaban con la rabia. No voy a dejar que esto pase. Esa noche, mientras cenaba sola y pensaba en mis próximos pasos, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Cuidado, Carmen, ellos saben que sospechas. No te confíes. Mi pulso se aceleró. No sabía si era una advertencia o una amenaza, pero estaba claro, Javier y Mariana no se detendrían por nada. Supe que la próxima jugada debía ser estratégica. Tenía que obtener evidencia irrefutable, y hacerlo sin que ellos sospecharan. La confianza se había roto por completo, y ahora la palabra maternidad se mezclaba con la palabra traición. Mientras me acostaba esa noche, escuché a Javier moverse en su habitación del hospital simulado, murmurando algo que no alcancé a entender. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
En ese momento me di cuenta de que Javier y Mariana habían planeado todo con precisión. No solo querían mis ahorros, buscaban quedarse con la totalidad de mi herencia y eliminar cualquier obstáculo. Lo que no sabía era que la evidencia que había empezado a recopilar no solo me protegería, sino que cambiaría el juego por completo. Llamé a Ricardo, el investigador privado, y le pedí que vigilara cada movimiento de Javier y Mariana. Sabía que no podía enfrentar esto sola. Ricardo, necesito pruebas irrefutables. Cada mensaje, cada transferencia, todo, dije mientras tomaba un sorbo de café. Ellos no deben sospechar nada. No se preocupe, señora Carmen. Tendremos todo documentado para cuando llegue el momento de actuar, me aseguró, con voz firme y profesional. Los días siguientes fueron agotadores. Javier seguía en su papel de hijo enfermo, y Mariana actuaba como si estuviera preocupada por él. Cada conversación que tenían, cada gesto, lo grababa en mi mente como prueba para el futuro. Una tarde, mientras Javier dormía, Mariana dejó su bolso olvidado en la sala. Lo abrí discretamente y encontré recibos de transferencias, documentos falsificados y un plan detallado para vaciar mis cuentas. Mi corazón latía con fuerza. Cada página era una confirmación de la traición que ya sospechaba. No puedo creerlo, susurré, con los ojos llenos de lágrimas y rabia. Todo este tiempo han estado jugando conmigo. Decidí confrontar a Javier de manera sutil. Lo llevé a cenar a casa de Laura, pensando que en un entorno neutral podría provocar alguna reacción que revelara más. Javier, ¿puedes explicarme por qué Mariana tiene papeles que deberían ser míos? Pregunté, manteniendo la calma. Esos documentos son mis ahorros, mis propiedades. Todo. Mamá, no sé de qué hablas, mintió, con la voz temblorosa. Esos papeles no significan nada. En ese momento, noté un leve temblor en sus manos. Sabía que estaba ocultando algo. ¿Temes que te descubra? Dije, suavemente, dejando que mi mirada penetrara en la suya. Esa noche, en mi casa, revisé nuevamente los mensajes y encontré una conversación entre Javier y Mariana donde hablaban de un abogado que supuestamente haría que todo fuera legal. Su plan estaba diseñado para que pareciera legítimo, pero gracias a Ricardo y a las grabaciones, podía probar que todo era falso. Esto me va a costar meses de trabajo, susurré, tomando nota de cada detalle, pero no voy a dejar que me engañen. Al día siguiente, llamé a don Héctor y le pedí que preparara una denuncia con toda la evidencia que estaba recopilando. Carmen, si tenemos todo documentado, podemos detenerlos antes de que transfieran un solo peso más, me dijo con firmeza, pero necesitamos paciencia y precisión. Mientras tanto, Javier empezó a sospechar que algo estaba pasando. Empecé a notar miradas furtivas, preguntas indirectas y pequeños intentos de borrar rastros. Era claro que él y Mariana se estaban desesperando. Una tarde, Ricardo me llamó con noticias impactantes. Habían registrado una reunión secreta en la que Javier y Mariana hablaban de cómo eliminar obstáculos, refiriéndose a mí y a cualquier prueba que pudiera detenerlos. Esa grabación sería crucial. Carmen, esto es peor de lo que imaginábamos, dijo Ricardo, pero ahora tenemos evidencia sólida. Ellos no podrán negar nada. Mi corazón se aceleró. Por fin tenía la oportunidad de enfrentar a Javier y Mariana con pruebas irrefutables. Pero sabía que debía hacerlo con cuidado, porque cualquier movimiento en falso podría ser devastador. Esa noche, mientras me preparaba para la confrontación, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Están alertas, Carmen, no confíes en nadie más que en ti misma. Mi sangre se heló, todo estaba a punto de explotar, y el peligro era más real de lo que había imaginado. Pero también sabía que, gracias a mi estrategia y a la ayuda de mis aliados, podía controlar la situación. Ya basta de juegos, me dije a mí misma frente al espejo. Mañana enfrentaré a Javier y Mariana, y esta historia tendrá que terminar. Pero justo antes de dormir, escuché un ruido en la sala. Me levanté con cautela y encontré la computadora encendida, con documentos abiertos que no había tocado. Un mensaje en pantalla decía: sabemos que estás reuniendo pruebas. Esto no ha terminado. En ese momento me di cuenta de que Javier y Mariana no solo querían robarme, sino intimidarme para que abandonara cualquier investigación. El mensaje en la pantalla era una advertencia clara. Estaban dispuestos a todo para salirse con la suya. Lo que no sabía era que esta vez la situación se pondría mucho más peligrosa. Llamé a don Héctor inmediatamente. Héctor, recibí un mensaje. Dice que saben que estoy reuniendo pruebas. ¿Qué hago?, pregunté, tratando de mantener la calma. Carmen, necesitamos protegerte. No vayas sola a ningún lado.
Voy a coordinar con Ricardo para que te acompañe hoy y los vigile discretamente. Respondió con firmeza. Esto se va a poner delicado. Esa misma tarde, mientras Javier y Mariana creían que yo estaba en la casa sola, me trasladé con Ricardo a un café cercano para revisar todo el material que habíamos recolectado. Grabaciones, mensajes, correos electrónicos y documentos falsificados estaban sobre la mesa. La evidencia era abrumadora, pero el riesgo también. Carmen, ellos ya saben que sospechas. Si se desesperan, podrían intentar algo drástico, dijo Ricardo, ajustándose las gafas. Tenemos que ser estratégicos. Yo lo miré con determinación. No puedo retroceder ahora. Todo lo que he hecho ha sido para proteger lo que es mío. Si me rindo, pierdo no solo el dinero, sino mi dignidad. Esa noche, Javier llamó a mi celular varias veces. Su voz sonaba normal, pero había algo en su tono que me erizaba la piel. Mamá, ¿podemos hablar?, dijo, intentando sonar preocupado. Claro, Javier, respondí, controlando la respiración, pero esta vez será frente a don Héctor y mi amiga Laura. El día de la confrontación, me senté frente a Javier y Mariana en la oficina de Héctor. Ricardo estaba presente, grabando cada movimiento y tomando nota de cada reacción. Javier, Mariana, hemos revisado todo, comencé, con voz firme. Los mensajes, las transferencias y los documentos falsificados muestran claramente su plan para quedarse con mi herencia. Javier intentó sonreír, pero era una mueca nerviosa. Mamá, yo no quería que esto pasara, balbuceó. No digas nada más, interrumpí. Tenemos evidencia suficiente para ir a la policía y presentar cargos por fraude, conspiración y amenazas. En ese momento, Mariana palideció y trató de justificar sus acciones. Carmen, yo solo seguía a Javier, no sabía que era tan grave, dijo, pero su tono no convenció a nadie. Lo que no sabía Javier era que Ricardo había instalado cámaras discretas en su apartamento desde hace días. Cada intento de borrar evidencia, cada conversación planeando la siguiente fase de su estafa, estaba siendo grabada en secreto. Ahora, Javier, tus excusas no sirven, dije, mostrando uno de los documentos. Tenemos pruebas de todo, desde las transferencias de 20,000 pesos hasta los intentos de 300,000 pesos. Cada paso que diste, cada mentira que contaste, está documentado. El rostro de Javier se tornó pálido. Mariana, desesperada, trató de defenderlo, pero era inútil. Sabían que la justicia estaba de mi lado. Si creen que me voy a quedar de brazos cruzados mientras intentan robarme, se equivocan, agregué, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. Esta vez, no habrá segunda oportunidad. Después de horas de confrontación y revisión de pruebas, don Héctor y Ricardo me aseguraron que los documentos serían presentados a la fiscalía al día siguiente. La tensión en la habitación era palpable. Javier y Mariana entendieron que no podrían escapar de las consecuencias. Esa noche, de regreso en mi casa, mientras revisaba que todo estuviera seguro, escuché un ruido extraño en la entrada. Mi instinto me gritó que alguien estaba intentando entrar. Agarré el teléfono y llamé a la policía, reportando un posible allanamiento. Manténganse en su lugar, señora, dijo la operadora. La patrulla llegará en 5 minutos. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que esta era la prueba más clara de que ellos estaban desesperados. El peligro ya no era solo financiero, era personal. Mientras esperaba, miré las cámaras de seguridad y vi una sombra moverse cerca de la ventana. Respiré hondo, recordando todo el camino que me había llevado hasta aquí. Los 50,000 pesos iniciales, las transferencias, la mentira de la enfermedad, y la traición más dolorosa que podía imaginar. Ahora, semanas después de la confrontación, todo ha cambiado. Javier y Mariana están bajo investigación formal y no pueden tocar un solo peso de mis cuentas ni de mi propiedad. La policía y la fiscalía tienen todas las pruebas, desde las transferencias hasta las grabaciones que Ricardo y yo recopilamos pacientemente. Mi corazón aún recuerda la traición, pero también la fuerza que descubrí dentro de mí. Recuerdo el día en que todo estalló. Javier había intentado, por última vez, convencerme de que todo era un malentendido. Mamá, yo solo quería ayudarte, dijo, con voz temblorosa. No, Javier, lo interrumpí, con firmeza. No más mentiras, no más engaños. Todo está documentado y ahora las autoridades decidirán tu destino. Mariana intentó intervenir, pero su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. Era evidente que la realidad los había alcanzado. Lo que no sabían era que su desesperación solo reforzaba mi determinación. Ahora, mis amigos y aliados, Laura, don Héctor y Ricardo,
se han convertido en parte de mi vida como un equipo de confianza. Gracias a ellos, no solo protegí mi herencia de más de 300,000 pesos, sino que también recuperé la tranquilidad y la certeza de que nadie puede jugar con mi dignidad sin consecuencias. Me acuerdo de cuando todo comenzó, en abril de 2023, con los primeros 50,000 pesos desapareciendo de mis cuentas. Parecía un problema pequeño, casi imperceptible, pero me enseñó a no subestimar señales. Cada detalle, cada mensaje, cada pequeña mentira, se convirtió en pista para descubrir la conspiración más dolorosa de mi vida. Carmen, lo lograste, me dijo Laura un día, mientras revisábamos los últimos documentos legales. Ellos no pueden escapar de lo que hicieron. Gracias, amiga, respondí, con un suspiro de alivio. Pero esto también me enseñó a no confiar ciegamente, incluso en la sangre de mi propia familia. Ahora, he tomado decisiones importantes para protegerme. He cambiado contraseñas, fortalecido mis cuentas bancarias, revisado cada documento legal y, sobre todo, aprendido a leer entre líneas. La experiencia me hizo más fuerte y más estratégica. Ya no soy la madre ingenua que confiaba ciegamente. Ahora soy una mujer que sabe cómo proteger lo suyo y exigir justicia. Lo más irónico es que Javier y Mariana pensaron que podían manipularme emocionalmente, usando la culpa y la preocupación. Pero en cada paso, aprendí a mantener la calma y a actuar con inteligencia. La traición me dolió, sí, pero también me enseñó la importancia de la vigilancia, la paciencia y la planificación estratégica. Carmen, ¿te sientes aliviada?, preguntó don Héctor un día, mientras revisábamos la última documentación en la fiscalía. Aliviada y empoderada, respondí, sonriendo con firmeza. Nunca más permitiré que alguien intente engañarme de esa manera. Esta experiencia me dio claridad y fuerza. Ahora, semanas después, mi vida ha vuelto a la normalidad. Mis cuentas están seguras, mis propiedades intactas y la relación con los aliados que confiaron en mí se ha consolidado más que nunca. Aprendí a no temer a la traición, sino a anticiparla y enfrentarlo con estrategia. Cada vez que pienso en Javier y Mariana, siento una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por la traición, pero orgullo por la mujer que me he convertido. Una mujer que no solo protegió su patrimonio, sino que también recuperó su poder y dignidad frente a la traición más dolorosa. Ahora sé que ninguna mentira, ninguna manipulación y ningún plan macabro pueden vencer a alguien que decide actuar con inteligencia y determinación. La justicia llegó, y con ella, la transformación más importante. De víctima a estratega, de madre engañada a mujer empoderada y dueña de su destino. Y mientras cierro este capítulo, solo puedo decir, lo que parecía una tragedia familiar, se convirtió en mi mayor lección de vida y fuerza. Nadie puede jugar con lo que es mío.